Sofía se detuvo en el borde del campo, dejando que la brisa acariciara su rostro mientras contemplaba a su nuevo compañero, un caballo que hasta hace poco parecía imposible de domar. Su mirada se cruzó con la del animal, y por un instante sintió que compartían un entendimiento silencioso, un vínculo que iba más allá de cualquier palabra. Tomó aire profundamente y se acercó con pasos firmes, acariciando su cuello con delicadeza. «No te voy a abandonar», murmuró, aunque las palabras de Leonardo seguían resonando en su mente, pesadas como piedras. Leonardo había sido tajante: «Este caballo no vale la pena, Sofía. Es una pérdida de tiempo». Pero ella, por primera vez, estaba decidida a desafiar esa opinión. Sabía que enfrentarse a él no sería sencillo, pero también entendía que alguien debía darle una oportunidad a aquel animal que nadie más parecía ver como valioso. Si nadie lo hacía, ella lo haría, sin importar las consecuencias. Permaneció allí, con las manos apretadas a los costados, mientras veía cómo Leonardo subía a su camioneta. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era indignación. No podía dejar que se marchara sin expresar lo que estaba atrapado dentro de ella. «Espera», gritó, dando un paso hacia él. Leonardo frenó en seco, girando lentamente para mirarla. Su ceño fruncido mostraba incomodidad y sorpresa. Sofía tragó saliva, pero no permitió que eso la detuviera. «¿Qué dijiste?», preguntó él, con un tono que mezclaba incredulidad y cierto enojo. «No sé si tengo derecho, pero alguien debía decirlo», contestó Sofía, con una voz más firme de lo que ella misma esperaba. «Usted dejó este caballo porque tenía miedo de admitir que había fallado. No porque él no valiera la pena, sino porque su orgullo no le permitió intentar de otra manera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo apretó los labios, procesando lo que acababa de escuchar. Nadie se atrevía a hablarle así, y mucho menos alguien tan joven. «¿De verdad crees que tienes derecho a decirme eso?», replicó finalmente, con una mezcla de enojo y sorpresa. «No se trata de derechos», dijo Sofía, manteniendo la mirada fija. «Se trata de él. No es el caballo, es la forma en que lo trató. Lo dejó aquí como si fuera un objeto inútil, pero él no lo es. Es fuerte, inteligente y vale más de lo que usted cree». Leonardo la observó fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de emociones que él no estaba acostumbrado a mostrar. Por un momento pareció que iba a responder, pero en lugar de eso desvió la mirada hacia el caballo. El animal lo miraba con calma, sin la furia que había mostrado en los primeros encuentros. «No entiendes cómo funcionan las cosas en este mundo», dijo Leonardo, cruzando los brazos. «A veces hay que tomar decisiones difíciles. Este caballo era una apuesta, y no funcionó. No puedo perder más tiempo ni recursos en algo que no tiene futuro». Sofía negó con la cabeza, su frustración creciendo con cada palabra. «Eso no es una decisión difícil, es una excusa. No quiso darle tiempo ni intentarlo de otra manera. Solo quería resultados inmediatos, porque pensaba que todo se trataba de usted. Pero no se trata de usted, se trata de él. Se trata de lo que puede lograr si alguien cree en él». Las palabras golpearon a Leonardo como un disparo inesperado. Por primera vez, no supo cómo responder. Aunque su orgullo no le permitió admitirlo, las palabras de la joven lo hicieron reflexionar. Permaneció en silencio, observando al caballo, notando detalles que antes había ignorado. «Puedes pensar lo que quieras», dijo finalmente, con un tono más frío. «Pero este caballo no te llevará a ninguna parte. Solo estás perdiendo el tiempo». Sofía dio un paso más, sin apartar la mirada. «Tal vez tenga razón», respondió, «pero al menos estoy intentándolo. Al menos estoy viendo lo que usted no quiso ver, y no voy a rendirme mientras él me siga dando razones para creer en él». Leonardo suspiró profundamente, claramente frustrado, y se alejó hacia la camioneta. No dijo nada mientras arrancaba, dejando una nube de polvo a su paso. Sofía permaneció allí, observando cómo desaparecía en la distancia. Cuando el silencio volvió al campo, se giró hacia el caballo y le acarició el cuello suavemente, como si intentara calmarse a sí misma. «No importa lo que diga», susurró. «Yo sé lo que vales, y eso es suficiente». Aunque Leonardo no había cedido, ella podía sentir que sus palabras lo habían tocado. Tal vez no lo admitiría, pero algo había cambiado. Y aunque no sabía qué significaría eso para el futuro, estaba segura de una cosa: no iba a abandonar al caballo. No ahora, no nunca. Leonardo, por su parte, conducía de regreso a la hacienda con el ceño fruncido, apretando los dedos contra el volante.
Las palabras de Sofía resonaban en su mente, persistentes como un eco que no podía ignorar. Había enfrentado críticas antes, pero nunca de esa manera directa y sincera. Lo que más le molestaba no era lo que ella había dicho, sino la incómoda sensación de que tenía razón. Por primera vez, comenzó a cuestionar su decisión. Siempre había creído que su éxito se debía a su capacidad para identificar lo que valía la pena y descartar lo que no, pero la determinación de Sofía lo obligó a reconsiderar. Una parte de él quería olvidar el asunto, pero otra, más insistente, lo empujaba a regresar al campo sin que nadie lo viera. Al día siguiente, mientras supervisaba la hacienda, se encontró mirando hacia el camino que conducía al terreno donde Sofía entrenaba al caballo. No pudo resistir la curiosidad, tomó su camioneta y condujo hasta allí, manteniéndose a distancia para observar sin ser visto. Desde su escondite entre los árboles, vio a Sofía interactuar con el caballo con paciencia y confianza. Su postura era firme pero tranquila, y aunque no podía escuchar sus palabras, la seguridad en cada gesto hablaba por sí sola. El caballo, que antes había sido indomable, ahora seguía a Sofía con pasos cautelosos, casi como si estuviera probando su confianza. Cada movimiento que ella hacía parecía reforzar la relación entre ambos, y Leonardo no pudo evitar notar el cambio. Aquel animal que había considerado problemático estaba mostrando un potencial que él mismo nunca había imaginado. Durante semanas, Leonardo repitió esas visitas en secreto, observando cómo Sofía introducía pequeños desafíos y recompensas, siempre con paciencia y cuidado. Una tarde, la vio colocar una manta sobre el lomo del caballo. Al principio, el animal se tensó, pero pronto aceptó la carga bajo la guía tranquila de Sofía. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Había algo profundamente admirable en la manera en que ella enfrentaba cada obstáculo, combinando determinación y ternura. Esa noche, mientras regresaba a la hacienda, Leonardo revisó los registros del caballo y los informes de entrenadores anteriores. Todo apuntaba a lo mismo, indomable, un potencial perdido. Sin embargo, lo que había visto desafiaba cada conclusión previa. Bajo el cuidado de Sofía, el caballo comenzaba a mostrar capacidades que él nunca había anticipado. Esa noche, acostado en su habitación, Leonardo permaneció despierto, pensando en las palabras de Sofía: no se trata de usted, se trata de él. Había pasado toda su vida creyendo que los caballos eran un reflejo de su propio éxito, pero la joven lo había obligado a mirar desde otra perspectiva. Tal vez no se trataba solo de lo que él podía obtener de los animales, sino de lo que ellos podían lograr cuando alguien creía en ellos. Al amanecer, Leonardo tomó una decisión. Aunque aún no estaba listo para admitirlo, sabía que no podía seguir ignorando lo que ocurría en el campo. Necesitaba verlo de cerca, entender cómo Sofía había logrado lo que él no pudo. Se vistió rápidamente y salió, decidido a enfrentar la realidad, sin permanecer en las sombras esta vez. Sofía, mientras tanto, acariciaba al caballo tras una sesión de entrenamiento exitosa, sin saber que alguien la observaba. La conexión entre ellos era evidente, y el animal parecía confiar en ella de una manera que nunca había hecho con nadie más. La joven sentía un orgullo silencioso, consciente de que cada esfuerzo había valido la pena, aunque los desafíos aún estaban lejos de terminar. Sofía apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una voz desconocida resonó detrás de ella. Se giró con rapidez, el corazón acelerado, y vio a un hombre alto, de porte sereno y sombrero desgastado que le cubría parcialmente los ojos. Su mirada era firme, pero tranquila, y en su postura se percibía autoridad. «Tienes un talento increíble, niña», dijo con una sonrisa leve. «Soy Martín Herrera, entrenador reconocido en la región. He estado observando tus sesiones y lo que haces con este caballo es impresionante». Sofía parpadeó, sorprendida y confundida. Había trabajado en secreto, creyendo que nadie sabía de sus avances. Ahora, un extraño no solo estaba ahí, sino que la estaba elogiando. «No es nada especial», balbuceó, bajando la mirada. «Solo trato de ayudarlo». «No, no es solo eso», insistió Martín, acercándose con cuidado. «He visto cómo trabajas con él, la paciencia que tienes, tu conexión real. Lo que haces no se puede enseñar, se siente, y tú lo haces de manera excepcional. Por eso estoy aquí». Martín abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo, mostrando un cartel con los detalles de una competencia regional de doma. «Quiero que participes», continuó. «Este caballo merece mostrar lo que puede hacer, y tú mereces mostrar lo que has logrado». Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de competir la emocionaba,
pero al mismo tiempo despertaba un miedo profundo. ¿Cómo enfrentarse a un público, a otros jinetes experimentados y caballos con años de entrenamiento profesional? No creo que sea buena idea. Apenas hemos avanzado, no estamos listos, dijo, sacudiendo la cabeza con rapidez. Nadie está completamente listo, replicó Martín con firmeza. Pero el progreso que has logrado ya es una victoria. La competencia no se trata de ganar, se trata de mostrar lo que es posible cuando se trabaja con dedicación y corazón. Sofía miró al caballo, que la observaba con calma. Martín tenía razón, había progresado más de lo que había imaginado. Tal vez era momento de dar un paso más. Lo pensaré, respondió, evitando comprometerse de inmediato. Martín asintió, dejando el cartel en sus manos. Hazlo, pero no lo pienses demasiado. A veces lo único que necesitamos es dar un paso adelante. Después de que Martín se marchara, Sofía permaneció en silencio, sosteniendo el cartel. Participar significaba exponerse, arriesgarse y desafiar a quienes dudaban de ella. Pero al mirar al caballo, sintió una chispa de valor, quizás era hora de intentar algo grande. Al llegar a casa, la joven decidió hablar con su padre. La tensión era palpable, pero no podía seguir guardando la noticia. Papá, quiero participar en una competencia con el caballo, dijo de golpe, dejando el cartel sobre la mesa. Juan levantó la vista de su plato, sus ojos reflejando sorpresa y preocupación. ¿Qué competencia? ¿Qué caballo? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El caballo que he estado entrenando. Un entrenador lo vio y cree que podemos participar. Dice que tenemos una oportunidad. Juan dejó el tenedor sobre la mesa con fuerza, visiblemente molesto. Un entrenador externó: ¿y desde cuándo estás recibiendo consejos de extraños, Sofía? Este caballo sigue siendo un riesgo y tú no tienes experiencia en competencias. Pero yo tengo experiencia con él, interrumpió Sofía, levantando la voz sin querer. Sé lo que estoy haciendo. He trabajado con él todos los días, y hemos avanzado más de lo que nadie pensó posible. Juan negó con la cabeza, pasando una mano por el rostro. No importa, dijo con frustración. No quiero que te pongas en peligro, y menos por algo que Leonardo no aprobará. ¿Te das cuenta de lo que podría pasar si se entera? Sofía sintió las lágrimas acumulándose, pero se negó a llorar. Leonardo ya sabe, me vio con el caballo. Y aunque no lo admite, creo que empieza a ver lo que realmente vale. Pero no importa lo que él piense, ni lo que tú pienses. Voy a hacerlo. Es mi decisión. Juan la miró, resignado y con una mezcla de frustración y orgullo. Sabía que la determinación de Sofía era casi imparable, detenerla sería prácticamente imposible. No lo entiendo, dijo finalmente, pero si decides hacerlo, asegúrate de que valga la pena. Los días siguientes fueron intensos. Sofía entrenaba con más pasión que nunca, enfrentando obstáculos que parecían multiplicarse. Aunque el caballo había progresado, todavía mostraba momentos de inseguridad. Había días en que retrocedía ante nuevos desafíos, obligándola a empezar de cero con ejercicios básicos. La presión emocional tampoco cesaba. Leonardo, aunque había dejado de interferir directamente, seguía observando desde lejos, con una expresión crítica y dura. Cada movimiento de Sofía parecía ser evaluado por su mirada, y la joven sentía que estaba siendo juzgada constantemente. Además, estaba el miedo a decepcionar a su padre. Juan no decía mucho, pero su preocupación era evidente. Cada error o retroceso del caballo aumentaba la ansiedad de Sofía, que sentía que estaba caminando sobre un hilo muy delgado. Un día, durante un entrenamiento especialmente difícil, la frustración alcanzó su punto máximo. El caballo se negó a cruzar un pequeño obstáculo que Sofía había preparado, y ella, exasperada, dejó caer la cuerda al suelo. ¿Por qué no puedes confiar en mí?, gritó, sintiendo que todo su esfuerzo se desmoronaba. El caballo retrocedió, nervioso por el cambio en su tono. Sofía se dio cuenta de inmediato de su error. Respiró hondo y se acercó lentamente, acariciándole el cuello. Lo siento, no quise gritarte. Esto también es difícil para mí, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ese momento fue revelador. Sofía comprendió que no podía permitir que la presión la venciera. Lo que había logrado con el caballo no se trataba de perfección, sino de confianza mutua. Incluso en los días más difíciles, debía recordarlo. A medida que la fecha de la competencia se acercaba, la ansiedad crecía. Aceptar el desafío era un acto de valentía, pero la duda permanecía. ¿Y si no eran suficientes?
¿Y si todo el esfuerzo no servía para nada? Una tarde, mientras entrenaba, Leonardo apareció sin previo aviso. No dijo nada al principio, simplemente la observó. Después de unos minutos, finalmente habló. Este caballo ha llegado más lejos de lo que pensé, pero todavía no creo que estés lista. Sofía levantó la cabeza, enfrentándolo con determinación. Tal vez no lo esté, dijo con firmeza, pero nunca sabré si no lo intento. Leonardo la observó, como evaluando sus palabras, antes de asentir ligeramente y alejarse sin decir nada más. Sofía no sabía qué significaba ese gesto, pero para ella fue suficiente. Estaba lista para enfrentar cualquier reto, no solo por el caballo, sino también por ella misma. El día de la competencia finalmente llegó. Sofía ajustó la cuerda del caballo una última vez, sus manos temblando levemente, traicionando la calma que intentaba proyectar. El lugar estaba lleno de espectadores, entrenadores experimentados y jinetes confiados. Aunque su corazón latía con fuerza, sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. «Estamos juntos en esto», susurró al caballo, acariciándole el cuello. «No importa lo que pase. Solo haz lo que sabes. Confío en ti». Cuando llamaron su nombre, Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. Con movimientos precisos, llevó al caballo hacia el centro del campo de competencia. Las primeras pruebas eran maniobras básicas de obediencia y control, que habían sido los pilares de su entrenamiento. Aún así, se sintió intimidada por las miradas de los presentes. El primer obstáculo, un salto alto, causó que el caballo dudara. Pero Sofía permaneció tranquila, aplicando las técnicas que habían practicado durante semanas. Con paciencia y susurros de aliento, logró que cruzara el obstáculo limpiamente, aunque no de manera perfecta. La audiencia murmuró, pero ella decidió ignorarlo. Sofía apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una voz desconocida resonó detrás de ella. Se giró con rapidez, el corazón acelerado, y vio a un hombre alto, de porte sereno y sombrero desgastado que le cubría parcialmente los ojos. Su mirada era firme, pero tranquila, y en su postura se percibía autoridad. «Tienes un talento increíble, niña», dijo con una sonrisa leve. «Soy Martín Herrera, entrenador reconocido en la región. He estado observando tus sesiones y lo que haces con este caballo es impresionante». Sofía parpadeó, sorprendida y confundida. Había trabajado en secreto, creyendo que nadie sabía de sus avances. Ahora, un extraño no solo estaba ahí, sino que la estaba elogiando. «No es nada especial», balbuceó, bajando la mirada. «Solo trato de ayudarlo». «No, no es solo eso», insistió Martín, acercándose con cuidado. «He visto cómo trabajas con él, la paciencia que tienes, tu conexión real. Lo que haces no se puede enseñar, se siente, y tú lo haces de manera excepcional. Por eso estoy aquí». Martín abrió una carpeta que llevaba bajo el brazo, mostrando un cartel con los detalles de una competencia regional de doma. «Quiero que participes», continuó. «Este caballo merece mostrar lo que puede hacer, y tú mereces mostrar lo que has logrado». Sofía sintió un nudo en el estómago. La idea de competir la emocionaba, pero al mismo tiempo despertaba un miedo profundo. ¿Cómo enfrentarse a un público, a otros jinetes experimentados y caballos con años de entrenamiento profesional? «No creo que sea buena idea. Apenas hemos avanzado, no estamos listos», dijo, sacudiendo la cabeza con rapidez. «Nadie está completamente listo», replicó Martín con firmeza. «Pero el progreso que has logrado ya es una victoria. La competencia no se trata de ganar, se trata de mostrar lo que es posible cuando se trabaja con dedicación y corazón». Sofía miró al caballo, que la observaba con calma. Martín tenía razón, había progresado más de lo que había imaginado. Tal vez era momento de dar un paso más. «Lo pensaré», respondió, evitando comprometerse de inmediato. Martín asintió, dejando el cartel en sus manos. «Hazlo, pero no lo pienses demasiado. A veces lo único que necesitamos es dar un paso adelante». Después de que Martín se marchara, Sofía permaneció en silencio, sosteniendo el cartel. Participar significaba exponerse, arriesgarse y desafiar a quienes dudaban de ella. Pero al mirar al caballo, sintió una chispa de valor, quizás era hora de intentar algo grande. Al llegar a casa, la joven decidió hablar con su padre. La tensión era palpable, pero no podía seguir guardando la noticia. «Papá, quiero participar en una competencia con el caballo», dijo de golpe, dejando el cartel sobre la mesa. Juan levantó la vista de su plato, sus ojos reflejando sorpresa y preocupación.
¿Qué competencia? ¿Qué caballo? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El caballo que he estado entrenando. Un entrenador lo vio y cree que podemos participar. Dice que tenemos una oportunidad. Juan dejó el tenedor sobre la mesa con fuerza, visiblemente molesto. Un entrenador externó: ¿y desde cuándo estás recibiendo consejos de extraños, Sofía? Este caballo sigue siendo un riesgo y tú no tienes experiencia en competencias. Pero yo tengo experiencia con él, interrumpió Sofía, levantando la voz sin querer. Sé lo que estoy haciendo. He trabajado con él todos los días, y hemos avanzado más de lo que nadie pensó posible. Juan negó con la cabeza, pasando una mano por el rostro. No importa, dijo con frustración. No quiero que te pongas en peligro, y menos por algo que Leonardo no aprobará. ¿Te das cuenta de lo que podría pasar si se entera? Sofía sintió las lágrimas acumulándose, pero se negó a llorar. Leonardo ya sabe, me vio con el caballo. Y aunque no lo admite, creo que empieza a ver lo que realmente vale. Pero no importa lo que él piense, ni lo que tú pienses. Voy a hacerlo. Es mi decisión. Juan la miró, resignado y con una mezcla de frustración y orgullo. Sabía que la determinación de Sofía era casi imparable. Detenerla sería prácticamente imposible. No lo entiendo, dijo finalmente, pero si decides hacerlo, asegúrate de que valga la pena. Los días siguientes fueron intensos. Sofía entrenaba con más pasión que nunca, enfrentando obstáculos que parecían multiplicarse. Aunque el caballo había progresado, todavía mostraba momentos de inseguridad. Había días en que retrocedía ante nuevos desafíos, obligándola a empezar de cero con ejercicios básicos. La presión emocional tampoco cesaba. Leonardo, aunque había dejado de interferir directamente, seguía observando desde lejos, con una expresión crítica y dura. Cada movimiento de Sofía parecía ser evaluado por su mirada, y la joven sentía que estaba siendo juzgada constantemente. Además, estaba el miedo a decepcionar a su padre. Juan no decía mucho, pero su preocupación era evidente. Cada error o retroceso del caballo aumentaba la ansiedad de Sofía, que sentía que estaba caminando sobre un hilo muy delgado. Un día, durante un entrenamiento especialmente difícil, la frustración alcanzó su punto máximo. El caballo se negó a cruzar un pequeño obstáculo que Sofía había preparado, y ella, exasperada, dejó caer la cuerda al suelo. ¿Por qué no puedes confiar en mí?, gritó, sintiendo que todo su esfuerzo se desmoronaba. El caballo retrocedió, nervioso por el cambio en su tono. Sofía se dio cuenta de inmediato de su error. Respiró hondo y se acercó lentamente, acariciándole el cuello. Lo siento, no quise gritarte. Esto también es difícil para mí, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ese momento fue revelador. Sofía comprendió que no podía permitir que la presión la venciera. Lo que había logrado con el caballo no se trataba de perfección, sino de confianza mutua. Incluso en los días más difíciles, debía recordarlo. A medida que la fecha de la competencia se acercaba, la ansiedad crecía. Aceptar el desafío era un acto de valentía, pero la duda permanecía. ¿Y si no eran suficientes? ¿Y si todo el esfuerzo no servía para nada? Una tarde, mientras entrenaba, Leonardo apareció sin previo aviso. No dijo nada al principio, simplemente la observó. Después de unos minutos, finalmente habló. Este caballo ha llegado más lejos de lo que pensé, pero todavía no creo que estés lista. Sofía levantó la cabeza, enfrentándolo con determinación. Tal vez no lo esté, dijo con firmeza, pero nunca sabré si no lo intento. Leonardo la observó, como evaluando sus palabras, antes de asentir ligeramente y alejarse sin decir nada más. Sofía no sabía qué significaba ese gesto, pero para ella fue suficiente. Estaba lista para enfrentar cualquier reto, no solo por el caballo, sino también por ella misma. El día de la competencia finalmente llegó. Sofía ajustó la cuerda del caballo una última vez, sus manos temblando levemente, traicionando la calma que intentaba proyectar. El lugar estaba lleno de espectadores, entrenadores experimentados y jinetes confiados. Aunque su corazón latía con fuerza, sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. «Estamos juntos en esto», susurró al caballo, acariciándole el cuello. «No importa lo que pase. Solo haz lo que sabes. Confío en ti». Cuando llamaron su nombre, Sofía sintió que el aire se volvía más pesado. Con movimientos precisos, llevó al caballo hacia el centro del campo de competencia. Las primeras pruebas. Eran maniobras básicas de obediencia y control,
que habían sido los pilares de su entrenamiento. Aún así, se sintió intimidada por las miradas de los presentes. El primer obstáculo, un salto alto, causó que el caballo dudara. Pero Sofía permaneció tranquila, aplicando las técnicas que habían practicado durante semanas. Con paciencia y susurros de aliento, logró que cruzara el obstáculo limpiamente, aunque no de manera perfecta. La audiencia murmuró, pero ella decidió ignorarlo. El recorrido continuaba, y cada nuevo obstáculo ponía a prueba la paciencia, la habilidad y la sincronía entre Sofía y el caballo. La audiencia observaba atentamente, algunos con incredulidad y otros con creciente admiración. A cada paso, a cada comando respondido, la conexión entre ellos se hacía más evidente. No eran los más veloces ni los más experimentados, pero había algo en su armonía que capturaba la atención de todos. El segundo obstáculo era un conjunto de giros cerrados y rápidos, que exigía un control impecable del animal. El caballo, aún inseguro en algunos momentos, reaccionaba a los susurros y toques de Sofía. Ella ajustaba las riendas con precisión, recordando cada entrenamiento, cada ensayo fallido y cada pequeño triunfo que habían logrado juntos. Cada movimiento reforzaba la confianza mutua que habían construido durante semanas, y Sofía sentía como el miedo inicial comenzaba a transformarse en determinación y orgullo. A pesar de los desafíos, había momentos en los que la ansiedad intentaba apoderarse de ella. Recordaba la mirada crítica de Leonardo desde la distancia, los silencios de su padre cargados de preocupación, y el peso de la competencia que parecía presionar sobre sus hombros. Sin embargo, con cada pequeño éxito del caballo, cada obstáculo superado, Sofía recordaba por qué había comenzado todo esto, por él, por su progreso y por la convicción de que juntos podían lograr algo extraordinario. Los obstáculos siguientes eran más complejos, saltos dobles, vallas inclinadas y pasajes estrechos que requerían concentración absoluta. Sofía respiraba profundamente antes de cada uno, murmurando palabras de aliento y ajustando suavemente la postura del caballo. Su confianza en él se había vuelto tan natural que incluso el público podía percibir la calma y seguridad que irradiaban ambos. Cada aplauso, cada murmullo de sorpresa o admiración se sentía como un reconocimiento silencioso de la conexión que habían construido. En un momento, el caballo dudó ante un salto particularmente alto. Sofía sintió como su corazón se aceleraba, pero recordó cada noche de práctica, cada intento fallido y cada momento en que habían perseverado. Con un toque suave y un susurro firme, logró que el animal confiara en ella y saltara con precisión. La audiencia estalló en un aplauso espontáneo, y Sofía sintió una oleada de emoción y alivio. La etapa final del recorrido era la más desafiante, un salto doble seguido de un estrecho pasaje que requería velocidad, precisión y total concentración. Sofía ajustó la cuerda y la silla una vez más, sus manos temblando ligeramente, pero su mente estaba clara. Susurró al caballo palabras de confianza y compromiso, recordándole que estaban juntos en esto, que cada movimiento debía ser un reflejo de su conexión. Con un brinco poderoso, el caballo superó el salto doble, arrancando un murmullo de asombro entre los espectadores. Sofía mantuvo la calma mientras guiaba al animal a través del pasaje estrecho, cada paso era un reflejo de semanas de entrenamiento, de paciencia, dedicación y confianza. Finalmente, cruzaron la línea de meta, y la multitud estalló en aplausos y vítores, sorprendida por la precisión y armonía que demostraban. Desde su posición en la esquina del campo, Leonardo observaba con una mezcla de orgullo y desconcierto. Su postura relajada era solo aparente, sus manos apretadas sobre el volante del jeep delataban la tensión interna. No podía negar lo que acababa de ver, Sofía y el caballo habían superado obstáculos que él nunca imaginó posibles. Por primera vez, comenzó a cuestionar si había subestimado no solo al animal, sino también a la joven que lo entrenaba. Después del recorrido, Sofía desmontó con respiración pesada y manos temblorosas. Acarició al caballo, sintiendo como ambos compartían la emoción y alivio del momento. Habían superado los obstáculos más difíciles, y aunque la competencia aún no había terminado, cada pequeño triunfo era una victoria personal. Mientras ajustaba las riendas y revisaba el equipo, Sofía levantó la mirada y vio las expresiones de los demás competidores. Algunos miraban con incredulidad, otros con respeto y admiración. Ella sonrió, reconociendo que habían llegado más lejos de lo que había imaginado posible. El trabajo duro, la paciencia y la conexión con el caballo estaban comenzando a dar frutos. Un organizador se acercó para anunciar los resultados finales. La multitud contenía la respiración, expectante ante los nombres que se mencionaban uno a uno.
Los competidores escuchaban atentos, y Sofía se dio cuenta de que aún no habían mencionado su nombre. Por un instante, la duda volvió a surgir en su mente, pero al mirar al caballo recordó todo lo que habían logrado juntos y sintió una chispa de valentía. No importaba lo que sucediera, ya habían hecho algo increíble. Finalmente, el anuncio llegó. En primer lugar, con una puntuación sorprendente en las etapas más difíciles, Sofía y su caballo, Rayo, habían logrado la victoria. Por un instante, la realidad la dejó inmóvil, luego, la emoción la envolvió por completo. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba al caballo con fuerza. «Lo hicimos, susurró con voz quebrada por la emoción. Con la ayuda de un asistente, Sofía subió al podio junto a Rayo, sosteniendo el trofeo mientras la multitud continuaba aplaudiendo y vitoreando. Miró hacia la platea y reconoció muchas caras conocidas, competidores, entrenadores y espectadores que habían dudado de ella. Sin embargo, entre todas esas miradas, una destacó: Leonardo, de pie al fondo, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba orgullo y arrepentimiento. Cuando la ceremonia terminó, Sofía regresó al área de descanso, el trofeo aún en sus manos, rodeada de personas que la felicitaban. Su mente, sin embargo, seguía centrada en las palabras de los jueces. La conexión entre jinete y caballo había marcado la diferencia. Era justo lo que siempre había creído, y finalmente todos podían verlo. Leonardo se acercó, caminando entre la multitud con pasos medidos, manos en los bolsillos y expresión que mostraba orgullo y humildad. Sofía no sabía qué esperar, pero decidió permanecer en silencio, dejando que sus acciones hablaran por ella. «Lo lograste», dijo Leonardo, deteniéndose a pocos pasos de ella. Hoy no fue solo impresionante, fue inspirador. Sofía levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad en su tono. «Gracias», respondió con cautela, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Leonardo respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «He cometido muchos errores», dijo, «pero subestimarte a ti y a Rayo es uno de los más grandes. Pensé que sabía todo sobre caballos, pero tú me enseñaste algo que había olvidado, que a veces el valor real no se mide por resultados inmediatos, sino por la dedicación y el tiempo que uno está dispuesto a invertir». Sofía sintió un nudo en la garganta. Nunca había esperado escuchar esas palabras de él, y mucho menos con tanta honestidad. «No fue fácil», dijo finalmente, «pero siempre supe que tenía algo especial, solo necesitaba que alguien creyera en él». Leonardo asintió, mirando a Rayo con una nueva perspectiva. El caballo que antes había sido símbolo de frustración y rechazo, ahora representaba perseverancia y superación. «Quiero hacerte una propuesta», continuó Leonardo, con un tono más decidido. «Sé que tienes talento, no solo para entrenar caballos, sino para entenderlos. Esto no se enseña fácilmente. Quiero apoyarte para que sigas desarrollándote como entrenadora y competidora. Este no debería ser tu final, sino el comienzo de algo más grande». Sofía parpadeó, sorprendida por la oferta. La oportunidad era abrumadora, después de tanto tiempo luchando por demostrar su capacidad. «¿De verdad crees que puedo hacerlo?», preguntó, mezcla de emoción y duda. Leonardo sonrió levemente, algo raro en él. «No solo creo que puedes hacerlo, estoy seguro. Ya lo demostraste. Ahora quiero ayudarte a llegar aún más lejos». Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. La joven se sentía emocionada por lo que el futuro podía traer, pero también insegura. Trabajar con alguien que había representado todo lo que ella había cuestionado significaba enfrentar desafíos nuevos, no solo con Rayo, sino también con su propio aprendizaje y confianza. Juan, su padre, observaba la transformación de Leonardo con cierta sorpresa. Aunque mantenía reservas, decidió apoyar la decisión de Sofía, confiando en su instinto. «Si crees que esto es lo correcto», dijo a su hija, «estaré contigo en cada paso». Sofía sonrió, agradecida por el respaldo de su padre. Sabía que no podría lograrlo sola, pero con Rayo y la guía de Leonardo, sentía que cualquier obstáculo podría ser superado. Los días posteriores a la competencia marcaron un antes y un después en la vida de Sofía. Cada entrenamiento con Rayo y Leonardo se convirtió en una mezcla de aprendizaje, desafío y descubrimiento. Lo que al principio parecía intimidante, ahora se transformaba en un espacio de confianza y respeto mutuo. Leonardo, acostumbrado a liderar y tomar decisiones unilaterales, tuvo que aprender a escuchar y observar, permitiendo que Sofía aportara sus ideas y decisiones.
Sofía, por su parte, aprendió a confiar en su intuición, a reconocer el conocimiento de Leonardo y, al mismo tiempo, mantener su voz propia. Cada sesión se volvió una danza cuidadosamente equilibrada entre experiencia y creatividad, un intercambio que fortalecía no solo su habilidad como entrenadora, sino también la relación entre ella y Rayo. El caballo, que alguna vez había sido un desafío aparentemente imposible, ahora se había convertido en un compañero confiable y receptivo. Rayo mostraba señales de concentración y obediencia que antes parecían inalcanzables. Su energía desbordante había sido canalizada por la paciencia y la constancia de Sofía, y cada pequeño éxito reforzaba la confianza entre ambos. Cada salto, cada maniobra, cada giro se ejecutaba con una sincronía que impresionaba a quienes los observaban. Leonardo empezó a notar cambios en sí mismo también. Su visión estricta y a veces rígida sobre el entrenamiento se veía suavizada por la perspectiva de Sofía. Ella encontraba soluciones donde él solo veía obstáculos, y su forma de comunicarse con Rayo revelaba un nivel de empatía y entendimiento que él no había considerado necesario antes. Por primera vez, comprendió que entrenar no se trataba solo de resultados inmediatos o de medir la fuerza y velocidad del caballo, sino de cultivar la conexión y la confianza. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Sofía y Leonardo se sentaron bajo la sombra de un roble, observando a Rayo masticar tranquilamente el pasto mientras se recuperaba del ejercicio. Sofía lo acarició suavemente, disfrutando de la calma que emanaba el animal. «Es increíble cómo ha cambiado», dijo Sofía, con una mezcla de orgullo y asombro. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos en tan poco tiempo». Leonardo asintió, con los brazos cruzados, pero sus ojos reflejaban respeto y reconocimiento. «Tú lo cambiaste, Sofía. Yo puedo enseñarte técnicas, estrategias y ejercicios, pero lo que realmente ha hecho la diferencia eres tú y la forma en que confías en él», dijo. Nunca había visto a alguien lograr que un caballo como Rayo respondiera así. Sofía sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Esa aprobación significaba más que cualquier trofeo o reconocimiento. Era la confirmación de que su intuición, su paciencia y su dedicación habían valido la pena. A medida que las semanas avanzaban, la preparación para la competencia nacional se volvió más intensa. Los ejercicios aumentaban en dificultad y la presión también crecía. Cada sesión requería concentración, control emocional y una constante adaptación a las reacciones de Rayo. Algunos días eran más difíciles que otros. El caballo mostraba señales de inseguridad, retrocedía ante ciertos obstáculos y, en ocasiones, parecía dudar de sí mismo. Sofía aprendió a manejar estos momentos con calma y paciencia. Nunca permitía que la frustración la dominara, en cambio, se detenía, respiraba hondo y recordaba que cada pequeño paso, cada avance, era parte de un proceso. Ella entendió que el verdadero progreso no se medía por la perfección, sino por la resiliencia, la constancia y la confianza que construían juntos. Una tarde, mientras realizaban un ejercicio especialmente desafiante que combinaba saltos dobles y maniobras estrechas, Rayo se detuvo bruscamente ante un obstáculo alto. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero recordó cada momento de práctica, cada error corregido y cada logro alcanzado. Con suavidad, extendió su mano y murmuró palabras de aliento, recordándole que estaba allí, confiando en él y guiándolo paso a paso. Rayo, confiando en ella, dio un salto impecable, aterrizando con seguridad y continuando el recorrido sin vacilar. El progreso era evidente. Cada éxito reforzaba la conexión entre Sofía y Rayo, y Leonardo, aunque lo ocultaba tras su habitual postura seria, no podía negar el orgullo que sentía al ver cómo la joven lideraba con determinación y habilidad. Por primera vez, comprendió que su papel ya no era dominar, sino apoyar y potenciar el talento de alguien que había demostrado tener algo especial. En casa, Juan observaba el cambio en su hija con una mezcla de asombro y orgullo. Sofía había crecido de manera significativa, no solo como entrenadora, sino también como persona. La disciplina, la paciencia y la confianza que mostraba con Rayo se reflejaban en su actitud y en la forma en que enfrentaba cada desafío. Juan sabía que, aunque aún existían riesgos, su hija estaba lista para asumirlos con responsabilidad y valentía. «Estoy impresionado contigo, Sofía», le dijo un día mientras la ayudaba a organizar el equipo de entrenamiento. «Has aprendido a liderar y a mantener la calma en situaciones que habrían desbordado a cualquiera. Estoy orgulloso de ti». Sofía sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y alivio. Sus logros eran suyos, pero también compartidos con aquellos que habían confiado en ella y la habían apoyado: su padre, Leonardo,
por supuesto, Rayo. Mientras tanto, Leonardo empezó a planear estrategias para la competencia nacional, combinando su experiencia técnica con la intuición y creatividad de Sofía. Cada ejercicio, cada sesión de entrenamiento estaba cuidadosamente diseñado para potenciar las habilidades del caballo y fortalecer la conexión entre jinete y animal. Los días eran largos y agotadores, pero el equipo sentía que cada esfuerzo valía la pena. Sofía, a pesar de la presión, se mantenía enfocada en el objetivo. Aprendió a equilibrar la emoción con la disciplina, a controlar el miedo y a reforzar la confianza de Rayo con cada gesto, cada palabra y cada contacto físico. Sabía que la competencia no solo mediría su habilidad, sino también la relación que había construido con su compañero equino. Una noche, mientras revisaban los ejercicios del día, Leonardo se acercó y observó a Sofía acariciar a Rayo, quien descansaba tranquilo después de una sesión intensa. Sofía, dijo, quiero que recuerdes algo. No importa cuán difícil sea el recorrido ni cuántos obstáculos se presenten. La verdadera victoria está en la confianza que has construido con él. Todo lo demás es un reflejo de eso. Sofía asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Cada salto, cada giro y cada maniobra no eran solo ejercicios, eran demostraciones de la fe y la dedicación que ambos habían cultivado juntos. Mientras se acercaba la fecha de la competencia nacional, la preparación se volvió más intensa. La rutina diaria incluía entrenamiento físico para el caballo, ejercicios de precisión y control, y estrategias para manejar la presión y la concentración durante el evento. Sofía y Leonardo trabajaban juntos, intercambiando ideas y perfeccionando cada detalle, mientras Rayo respondía con confianza y determinación. La anticipación crecía, pero también lo hacía la seguridad de Sofía. Cada sesión de entrenamiento reforzaba la certeza de que, sin importar el resultado final, ya habían logrado algo extraordinario. La conexión entre ellos, construida con paciencia, respeto y amor por el animal, era el verdadero triunfo. La noche anterior a la competencia, Sofía se sentó junto a Rayo, acariciándole suavemente el cuello mientras recordaba cada momento de esfuerzo, cada lección aprendida y cada desafío superado. Sabía que al día siguiente se enfrentarían a la prueba más difícil de sus vidas, pero también confiaba plenamente en el vínculo que habían formado. «Estamos listos», Rayo, susurró. «Pase lo que pase, lo haremos juntos». Y con esa certeza, cerró los ojos por un momento, dejando que la calma llenara su mente y el corazón, preparándose para el gran día que definiría no solo su habilidad, sino también la fuerza de la conexión que había construido con su compañero equino. El día de la competencia nacional llegó con un cielo despejado y un aire cargado de expectativas. Desde temprano, los jinetes y entrenadores comenzaron a llegar al recinto, ajustando los equipos, calentando a sus caballos y repasando mentalmente cada detalle de sus rutinas. El ambiente estaba lleno de entusiasmo, nervios y la presión que solo un evento de esta magnitud podía generar. Sofía llegó con Rayo al amanecer, antes de que se abriera oficialmente el recinto al público. Mientras caminaban por los amplios senderos de tierra, acariciaba suavemente el cuello de Rayo, sintiendo cómo el caballo respondía con tranquilidad y confianza. A su lado, Leonardo revisaba la rutina final, observando cada movimiento y anticipando posibles desafíos. «Todo está en tus manos, Sofía», le dijo, con un tono serio pero alentador. «Confío en ti y en Rayo. Lo demás es una consecuencia natural de su trabajo y tu dedicación». Sofía asintió, respirando hondo para calmar la ansiedad que comenzaba a acumularse. Sabía que la atención de los jueces, la expectativa del público y la presión de demostrar lo aprendido podían ser abrumadoras, pero también entendía que cada paso que habían dado juntos la había preparado para este momento. Cuando llegaron al área de preparación, otros competidores ya estaban calentando. Algunos mostraban confianza en sus gestos y en sus caballos, otros, la misma tensión que Sofía sentía en su interior. Sin embargo, algo era diferente esta vez. Había un vínculo invisible que los separaba de los demás, una conexión silenciosa pero poderosa entre ella y Rayo que ninguna expectativa ni juicio podía romper. El primer ejercicio comenzó con movimientos básicos de obediencia y maniobras simples de control. Aunque parecían sencillos, cada uno requería precisión y coordinación. Sofía guió a Rayo con suavidad, utilizando los comandos que habían practicado durante semanas, y el caballo respondió con una combinación de rapidez, fuerza y atención absoluta. La audiencia comenzó a murmurar, impresionada por la sincronía que mostraban. Leonardo observaba desde una esquina, cruzado de brazos pero con el ceño ligeramente fruncido,
un gesto que delataba su concentración y orgullo. Había pasado semanas enseñándole técnicas, corrigiendo errores y, sobre todo, reforzando la confianza de Sofía en sí misma y en Rayo. Ahora, viendo el resultado de ese esfuerzo, no pudo evitar sentir una mezcla de satisfacción y asombro. El segundo ejercicio consistía en saltos intermedios, pruebas de control y giros cerrados. Aquí fue donde la verdadera prueba comenzó. Rayo se mostró un poco dudoso al principio, evaluando cada obstáculo con cuidado. Sofía, manteniendo la calma, extendió su mano y le susurró palabras de aliento. Con paciencia y firmeza, lo guió paso a paso, permitiéndole confiar en ella mientras ejecutaban cada salto. Un giro particularmente difícil amenazó con desestabilizarlos. Rayo se detuvo por un instante, y por un segundo, Sofía sintió que podrían perder la coordinación. Pero recordó todo lo que habían superado juntos, cada caída, cada retroceso, cada momento de duda que habían transformado en aprendizaje. Respiró hondo, ajustó la rienda suavemente y, con un leve toque en su espalda, indicó a Rayo que continuara. El caballo respondió, girando con precisión y manteniendo el ritmo. La audiencia comenzó a notar algo extraordinario. No eran solo saltos o maniobras, sino la armonía entre jinete y caballo. Cada movimiento fluía como si fueran uno solo. Aunque otros competidores tenían caballos veloces y entrenados, la conexión de Sofía y Rayo irradiaba un poder silencioso que capturaba la atención de todos. El tercer ejercicio era el más desafiante, un salto doble seguido de un recorrido estrecho que requería velocidad, concentración y control absoluto. Sofía sintió como su corazón se aceleraba al acercarse al primer obstáculo. Rayo, percibiendo la tensión de su jinete, movía las orejas hacia adelante y hacia atrás, atento a cada señal. «Podemos hacerlo, Rayo», susurró, acariciando su cuello. «Confía en mí, como yo confío en ti». El caballo evaluó la distancia y, con un impulso poderoso, ejecutó el primer salto doble con precisión. Sofía mantuvo su postura, ajustando la velocidad y el ritmo mientras avanzaban hacia el recorrido estrecho. La tensión en el aire era palpable, los murmullos del público se mezclaban con los latidos acelerados del corazón de Sofía. Cada paso debía ser perfecto, cada decisión tomada en el instante correcto. El recorrido estrecho presentó un desafío adicional. Rayo debía maniobrar entre obstáculos con espacio limitado, demostrando no solo fuerza, sino también agilidad y obediencia. Sofía aplicó todo lo que habían practicado, guiando al caballo con suavidad pero con firmeza, equilibrando confianza y control. A medida que avanzaban, los movimientos se sincronizaban de manera casi mágica. La audiencia contuvo la respiración mientras completaban la secuencia con éxito. Cuando cruzaron la línea de meta, un estallido de aplausos resonó en todo el recinto. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, respiró hondo mientras acariciaba a Rayo, quien mostraba signos de concentración y satisfacción por el trabajo realizado. Sabía que habían superado la etapa más compleja de la competencia y que, aunque quedaban detalles por evaluar, su desempeño había sido extraordinario. Leonardo se acercó, finalmente permitiéndose sonreír. «Lo lograste», dijo con sinceridad. «Lo hemos logrado juntos». Sofía sintió un nudo en la garganta. No era solo una victoria en términos de competencia, era la confirmación de que todo su esfuerzo, dedicación y confianza en Rayo habían valido la pena. Cada momento difícil, cada error, cada desafío superado se reflejaba en ese instante de triunfo compartido. El día continuó con rondas adicionales, cada una más exigente que la anterior. Sofía y Rayo mantenían su ritmo, ejecutando cada ejercicio con precisión, demostrando no solo habilidad técnica, sino también la fortaleza de su vínculo. La audiencia, impresionada, comenzó a susurrar sobre la increíble conexión entre jinete y caballo, y los jueces no pudieron evitar notar la armonía que emanaba de ellos. A medida que se acercaba la ronda final, la competencia alcanzó su punto culminante. Los saltos eran más altos, los giros más cerrados y el recorrido más complicado que cualquier prueba anterior. Sofía sintió la presión, pero también la confianza acumulada durante semanas de entrenamiento intensivo. Miró a Rayo, quien, a pesar del cansancio, parecía preparado y concentrado. «Vamos, Rayo», susurró. «Es nuestro momento». Con un impulso firme y seguro, iniciaron el recorrido final. Cada salto, cada maniobra y cada giro fueron ejecutados con sincronía perfecta. El público, que seguía cada movimiento, comenzó a aplaudir y vitorear,
reconociendo el esfuerzo y la habilidad que estaban presenciando. Sofía, con las manos firmes en las riendas y el corazón lleno de emoción, supo que habían dado lo mejor de sí. Al cruzar la línea de meta, la sensación de triunfo y satisfacción llenó a Sofía. Rayo respiraba con fuerza, pero con una expresión de orgullo en sus ojos. Sofía lo acarició suavemente, agradecida por su confianza y valentía. Leonardo se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa amplia y auténtica, reflejando un orgullo sincero. «Nunca subestimé tu capacidad, Sofía», dijo, «pero debo admitir que me has sorprendido. Lo que lograste con Rayo es más de lo que imaginaba posible». Sofía sonrió, sintiendo lágrimas de emoción acumulándose en sus ojos. No se trataba solo de la victoria, sino del camino recorrido, de los desafíos superados y de la confianza construida. Mientras esperaban el anuncio oficial de los resultados, la audiencia se llenaba de anticipación. Cada nombre mencionado aumentaba la tensión, y Sofía sentía como su corazón se aceleraba con cada llamada. Finalmente, el momento llegó. Sofía y Rayo fueron anunciados como ganadores, con una puntuación que reflejaba no solo habilidad técnica, sino la conexión excepcional entre jinete y caballo. El estallido de aplausos fue ensordecedor. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a Rayo con fuerza, sintiendo que todo el esfuerzo había sido recompensado. Leonardo se acercó, orgulloso y satisfecho, mientras el público continuaba ovacionando. «Lo hicimos», susurró Sofía, con la voz quebrada por la emoción. «Lo hicimos juntos». Y en ese momento, comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en el trofeo, sino en la relación forjada con Rayo, en la confianza recíproca y en la transformación que había experimentado como persona y como entrenadora. Tras recibir el anuncio de su victoria, Sofía permaneció un instante inmóvil, aún procesando la magnitud de lo que había logrado. Su corazón latía con fuerza, y cada respiración parecía recordarles a ella y a Rayo que habían superado lo que muchos consideraban imposible. Mientras la multitud seguía aplaudiendo, ella acarició suavemente al caballo, sintiendo su calor y su tranquilidad pese a la tensión del momento. Había aprendido, durante semanas de entrenamiento, que la confianza de un animal era una extensión de la propia confianza de quien lo guiaba. Leonardo, quien hasta ese momento había permanecido en silencio observando, finalmente se acercó con pasos medidos. Su expresión había cambiado, el ceño fruncido habitual se había relajado y sus ojos reflejaban orgullo sincero, mezcla de sorpresa y admiración. «Sofía», dijo con voz firme pero cálida. «No solo ganaste por tu habilidad, sino por lo que nadie más podía lograr, la conexión con Rayo. Eso es algo que ningún entrenamiento técnico por sí solo puede enseñar». Sofía asintió, intentando contener la emoción que amenazaba con desbordarse. A su lado, Rayo movía las orejas hacia adelante y hacia atrás, atento a cada movimiento de su jinete, como si comprendiera la importancia del reconocimiento que acababan de recibir. Los jueces comenzaron a acercarse, entregando medallas y certificados mientras felicitaban a cada competidor. Sin embargo, Sofía y Rayo se convirtieron en el centro de atención, no solo por la puntuación, sino por la armonía que habían demostrado. Cada gesto, cada salto y cada giro durante la competencia había transmitido algo más allá de la destreza, había transmitido la paciencia, la dedicación y la confianza mutua entre jinete y caballo. Mientras caminaban hacia el podio, los demás competidores no podían evitar mirarlos con mezcla de respeto y asombro. Algunos intentaban ocultar su incredulidad, otros no podían disimular la admiración. Sofía, con las manos firmes en las riendas de Rayo, sentía que cada mirada y cada murmullo eran un reconocimiento silencioso de su esfuerzo, un recordatorio de que su perseverancia había dado frutos. Al subir al podio con Rayo, sosteniendo el trofeo entre sus manos, Sofía miró al público y luego a Leonardo, quien permanecía a cierta distancia, observando con una mezcla de orgullo y humildad. Ese momento, pensó, no se trataba únicamente de premios o victorias, sino del camino recorrido y de las lecciones aprendidas. Una vez terminada la ceremonia, Sofía se retiró hacia un área más tranquila del recinto, donde pudo respirar y acariciar a Rayo con más calma. El caballo, aunque agotado, mostraba un comportamiento sereno, como si compartiera la satisfacción de su jinete por haber superado juntos un desafío extraordinario. «Lo hicimos, Rayo», susurró Sofía. «Y lo hicimos juntos». En ese instante, Leonardo se acercó nuevamente. Esta vez no había formalidad ni distancia, sus pasos eran seguros, su mirada directa. «Sofía», dijo con un tono que combinaba seriedad y sinceridad.
quiero que sepas algo. He cometido errores en el pasado, subestimando a quienes creía no tener suficiente experiencia o capacidad. Hoy me enseñaste algo que no puedo ignorar. A veces el valor no se mide por años de experiencia, sino por la determinación y la conexión genuina con lo que amas. Sofía lo escuchó, sorprendida por la honestidad que percibía en sus palabras. Durante mucho tiempo, Leonardo había sido para ella un símbolo de autoridad inquebrantable y juicio estricto, alguien que parecía ver todo en términos de resultados inmediatos. Sin embargo, ahora su actitud había cambiado, revelando una faceta más humana, más abierta a reconocer el mérito donde antes solo veía fallas o riesgos. Gracias, Leonardo, respondió Sofía, con una mezcla de humildad y gratitud. No lo habría logrado sin tu guía, pero tampoco sin confiar en Rayo. Todo esto fue un esfuerzo compartido. Leonardo asintió, sus ojos posándose en el caballo con una expresión que denotaba respeto y comprensión renovados. Rayo no solo cambió tu vida, dijo. También cambió la mía. Me recordó que no siempre debemos medir el éxito por resultados inmediatos o expectativas externas. A veces, la verdadera victoria está en la dedicación, la paciencia y la confianza que ponemos en quienes creemos que pueden lograr algo extraordinario. Sofía sonrió, acariciando al caballo mientras sentía que cada palabra de Leonardo reforzaba la importancia de lo que habían construido juntos. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos, dudas y momentos de incertidumbre, pero el aprendizaje y la experiencia habían dejado una marca imborrable en su carácter y en su relación con Rayo. El resto del día transcurrió entre entrevistas, fotografías y felicitaciones de entrenadores, competidores y espectadores. Cada reconocimiento era un recordatorio de que el esfuerzo, la perseverancia y la fe en sus habilidades habían rendido frutos. Sin embargo, para Sofía, lo más importante no era el reconocimiento externo, sino la certeza de que había crecido, que había enfrentado el miedo y la incertidumbre y que había demostrado que confiar en Rayo y en sí misma era suficiente para superar cualquier desafío. Al caer la tarde, cuando el recinto comenzó a vaciarse, Sofía se encontró sola en el área de descanso con Rayo. La luz del sol iluminaba suavemente la melena del caballo, y el aire traía consigo un silencio cargado de reflexión y satisfacción. Cada gesto, cada caricia, cada susurro de aliento que le había dado durante la competencia ahora parecía cobrar un nuevo significado, el reconocimiento de que la conexión, la paciencia y la perseverancia podían transformar lo imposible en realidad. Hoy no solo ganamos un trofeo, Rayo, dijo Sofía, con voz suave pero firme. Hoy demostramos que podemos confiar el uno en el otro, que podemos superar cualquier obstáculo. Esto es solo el comienzo. En ese momento, Leonardo apareció nuevamente, caminando con pasos medidos y una expresión que mezclaba orgullo y respeto. Sofía, dijo. Quiero proponerte algo. Sé que tienes talento no solo para entrenar caballos, sino para entenderlos y guiarles con una conexión que pocos poseen. Quiero apoyarte para que sigas desarrollándote, para que continúes participando en competencias y aprendiendo cada día más. Esto no debería ser el final, sino el inicio de algo más grande. Sofía parpadeó, sorprendida por la oferta. Había luchado tanto por demostrar su capacidad y por ganarse la confianza de quienes la rodeaban, que recibir esta oportunidad le parecía casi irreal. Sin embargo, sintió que era el reconocimiento de su esfuerzo y el inicio de un camino que podría llevarla a nuevas alturas. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó, con mezcla de emoción y duda. Leonardo sonrió levemente, un gesto raro en él pero lleno de sinceridad. No solo creo que puedes hacerlo, dijo. Estoy seguro. Lo demostraron hoy, y quiero ayudarte a llevar eso aún más lejos. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de gratitud, emoción y responsabilidad. Sabía que aceptar esa ayuda implicaba trabajar con alguien que, en el pasado, había representado desafíos y dudas, pero también comprendía que esa colaboración podía abrirle nuevas oportunidades para crecer como entrenadora y como persona. Mientras regresaban juntos, Sofía se dio cuenta de algo importante. La verdadera victoria no estaba únicamente en el trofeo o en el reconocimiento del público, sino en el camino recorrido, en las lecciones aprendidas y en la transformación personal que había experimentado. Cada desafío, cada caída, cada momento de incertidumbre había sido una preparación para este instante, y ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera, acompañada de Rayo y respaldada por quienes creían en ella. Los días posteriores a la competencia nacional fueron un torbellino de emociones y aprendizaje para Sofía.
Cada mañana, al despertar, sentía la mezcla habitual de entusiasmo y nerviosismo que acompañaba a alguien decidido a crecer y enfrentar nuevos retos. Rayo parecía percibir la intensidad de su energía, sus movimientos eran más tranquilos, casi ceremoniosos, como si comprendiera que cada jornada de entrenamiento tenía ahora un significado más profundo. Leonardo se había comprometido a apoyarla, pero con una condición clara: ella debía tomar la iniciativa, decidir los objetivos y proponer los métodos, mientras él observaba, corregía y ofrecía su experiencia técnica. Al principio, Sofía se sintió intimidada. Siempre había sido alguien que trabajaba por instinto, siguiendo la conexión con Rayo más que cualquier manual o técnica formal. Sin embargo, pronto comprendió que la experiencia de Leonardo no era una limitación, sino un complemento que podía potenciar lo que ya habían logrado. La primera sesión tras la competencia fue intensa. Sofía revisó mentalmente cada movimiento, cada salto y cada giro que había realizado, buscando detalles que podrían mejorarse. Rayo, consciente de la importancia del momento, respondió con paciencia y atención. Leonardo permanecía a unos metros, observando sin intervenir, mientras tomaba notas mentalmente sobre el progreso de ambos. Sofía, dijo finalmente: hoy vamos a trabajar en la precisión de los giros cerrados y la velocidad de reacción ante comandos. No se trata de hacerlo rápido por impresionar, sino de que cada movimiento sea consciente y seguro. Sofía asintió, ajustando las riendas y tomando una profunda respiración. La conexión con Rayo era tan fuerte que sentía sus movimientos casi como propios, cada tensión en su cuerpo se reflejaba en la postura del caballo. Comenzaron con ejercicios básicos, repitiendo maniobras que durante la competencia habían salido bien, reforzando la confianza mutua. Luego, Leonardo introdujo variaciones más complejas, combinando obstáculos con cambios de dirección y velocidad. Al principio, Rayo dudó. Era natural, incluso los caballos más entrenados requieren adaptación cuando se enfrentan a algo nuevo. Sin embargo, Sofía no permitió que la frustración se apoderara de ella. Recordó las noches de práctica anteriores, los días en los que el miedo parecía más grande que cualquier obstáculo, y habló suavemente a Rayo, acariciando su cuello y alentándolo con susurros. «Vamos, confío en ti», dijo. «Haz lo que sabes». Poco a poco, el caballo comenzó a adaptarse, respondiendo con precisión y velocidad a cada indicación. Leonardo observaba impresionado. La combinación de su experiencia y la intuición de Sofía estaba dando resultados que superaban incluso lo que había visto durante la competencia. Cada vez que Rayo ejecutaba un salto perfecto o un giro preciso, Sofía sentía como la confianza mutua crecía, fortaleciendo el vínculo que los había llevado hasta allí. Después de varias horas de entrenamiento, Leonardo se acercó, dejando caer las notas que había estado tomando. «Hoy hiciste algo importante», dijo. «No solo mejoraste la técnica, sino que mantuviste la calma en situaciones que podrían haber generado errores. Eso es lo que distingue a un buen jinete de uno excepcional, la capacidad de mantener la conexión y la concentración incluso bajo presión». Sofía sonrió, sintiendo que cada palabra de reconocimiento reforzaba la seguridad en sí misma. Sabía que el camino sería largo y que aún habría desafíos difíciles, pero también comprendía que la dedicación constante y la confianza en Rayo podían convertir cualquier obstáculo en una oportunidad para aprender y crecer. Con el tiempo, comenzaron a prepararse para competencias más grandes, enfrentando caballos más experimentados y recorridos más complejos. Cada sesión de entrenamiento se convirtió en una oportunidad para fortalecer la comunicación no verbal entre Sofía y Rayo, aprendiendo a anticipar movimientos, a corregir errores antes de que ocurran y a mantener un equilibrio perfecto entre rapidez y control. Un día, mientras practicaban un salto particularmente alto y exigente, Rayo se detuvo en seco. Sofía sintió como su corazón se aceleraba, cualquier vacilación podía arruinar la ejecución del salto. Sin embargo, en lugar de reaccionar con tensión, respiró hondo y habló con suavidad. «No pasa nada, estamos juntos. Confío en ti». El caballo, sintiendo la calma y seguridad en su jinete, avanzó lentamente, midiendo cada paso antes de impulsarse. Con un salto poderoso, superó el obstáculo, aterrizando con suavidad y sin perder la postura. Sofía soltó un suspiro de alivio, acariciando su cuello mientras Leonardo aplaudía en silencio, impresionado por la sincronía lograda. «Eso fue perfecto», dijo Leonardo finalmente. «Esa es la confianza que buscábamos. Ahora sabemos que pueden enfrentar cualquier desafío juntos». Sofía sabía que, aunque ese salto había sido importante,
no era solo una cuestión de técnica o fuerza. Era la culminación de semanas de paciencia, dedicación y comprensión mutua. Cada obstáculo superado reforzaba la certeza de que el éxito no dependía únicamente de habilidades individuales, sino de la relación profunda y auténtica que habían construido con Rayo. Mientras regresaban al establo, Sofía reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordó los días en los que dudaba de sí misma, cuando las críticas de otros parecían más fuertes que su propia convicción. Pensó en los momentos en los que Rayo se negaba a avanzar, en la frustración que sentía y cómo había aprendido a convertir esos instantes de tensión en oportunidades para fortalecer la confianza mutua. Cada caída, cada error y cada intento fallido habían sido lecciones valiosas, y ahora podían ver los frutos de su esfuerzo. Al llegar al establo, Leonardo se acercó y miró a Rayo con una mezcla de admiración y respeto. «Este caballo es increíble», dijo. «No solo por su capacidad física, sino por la manera en que responde a ti. La conexión que han desarrollado es única. Sofía, si continúas así, no habrá límite para lo que puedan lograr juntos». Sofía acarició a Rayo, sintiendo una calidez interior que la llenaba de energía y determinación. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba lista para enfrentarlo. Cada entrenamiento, cada competencia y cada desafío futuro serían oportunidades para aprender, crecer y fortalecer el vínculo que había transformado no solo su relación con Rayo, sino también la manera en que veía sus propios límites. Esa noche, mientras alimentaba a Rayo y preparaba el establo para el descanso, Sofía se sintió agradecida por todo lo aprendido. Cada esfuerzo, cada lágrima y cada momento de duda habían sido pasos necesarios para llegar a donde estaban. Comprendió que la perseverancia y la confianza en sí misma, combinadas con la empatía y el cuidado hacia Rayo, eran los pilares de su éxito. «Esto es solo el principio, Rayo», susurró. «Tenemos mucho por delante y lo enfrentaremos juntos». El caballo, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro, parecía responder a sus palabras, mostrando una tranquilidad y confianza que reflejaban la conexión profunda que habían construido. Sofía sabía que, a partir de ese momento, cada desafío sería un recordatorio de lo lejos que habían llegado y de la fuerza que tenían cuando trabajaban como un equipo. El amanecer llegó con un aire fresco y silencioso, mientras Sofía se dirigía al establo. La luz dorada del sol acariciaba el lomo de Rayo, que parecía aún más brillante después de las largas horas de entrenamiento. Hoy no era un día cualquiera, comenzaba la preparación para la primera competencia regional más exigente que enfrentarían, un desafío que pondría a prueba no solo su técnica, sino también la resistencia emocional de ambos. Leonardo ya esperaba en el campo, revisando el recorrido y tomando notas detalladas sobre los obstáculos que tendrían que superar. Su mirada era seria, pero había una chispa de anticipación que delataba su emoción por ver a Sofía y Rayo enfrentando un nuevo nivel de dificultad. «Hoy vamos a enfocarnos en la coordinación y la velocidad», dijo Leonardo mientras ajustaba algunas barras de salto. «Cada movimiento debe ser exacto, pero recuerda que la calma y la conexión con Rayo siguen siendo lo más importante». Sofía asintió, ajustando la montura y tomando una profunda respiración. Sabía que los obstáculos serían más altos, los giros más cerrados y el ritmo más exigente. Sin embargo, también sentía la confianza que habían construido durante semanas de entrenamiento, una certeza silenciosa de que juntos podían superar cualquier dificultad. El primer obstáculo era un salto doble, más alto y ancho que cualquiera que hubieran enfrentado antes. Rayo lo miró con atención, moviendo las orejas y respirando con fuerza, midiendo cada detalle antes de impulsarse. Sofía le habló suavemente, acariciando su cuello. «Confío en ti, vamos juntos». El caballo, sintiendo la calma y seguridad en su jinete, se lanzó al salto con un impulso poderoso, superando los obstáculos con elegancia y control. Sofía sintió un nudo en el pecho de emoción. Cada salto exitoso reforzaba la confianza mutua y la certeza de que su trabajo no había sido en vano. Leonardo observaba desde un costado, tomando notas, pero también con un brillo de orgullo en sus ojos. Sabía que Sofía había desarrollado algo único, una conexión que no se podía enseñar y que solo se obtenía a través de paciencia, dedicación y comprensión mutua. Tras superar el primer obstáculo, Sofía y Rayo se enfrentaron a una serie de giros cerrados y cambios de dirección combinados con saltos de altura media. La presión aumentaba con cada movimiento, pero Sofía mantuvo la calma, utilizando técnicas de respiración y comunicación silenciosa que habían practicado durante semanas. Rayo respondió con precisión,
ejecutando cada giro y salto casi como si anticipara las indicaciones de su jinete antes de recibirlas. «Eso es, Rayo», susurró Sofía mientras avanzaban por el recorrido. Cada paso perfecto, como siempre. El caballo reaccionaba a la voz y los toques de Sofía con una obediencia natural, mostrando no solo fuerza y habilidad, sino también la confianza que se había ganado durante tanto tiempo. Cada salto exitoso era un recordatorio de lo lejos que habían llegado desde los primeros días de frustración y dudas. Al final de la primera ronda, ambos se detuvieron para tomar aire. Sofía acarició el cuello de Rayo, mientras Leonardo se acercaba, su expresión más relajada que de costumbre. «Han mejorado notablemente», dijo. «La sincronía que muestran es impresionante. Pero todavía hay margen para perfeccionar la velocidad y la fluidez entre obstáculos. La próxima ronda será decisiva». Sofía asintió, comprendiendo que el éxito no se medía solo en saltos perfectos, sino en la constancia y la adaptabilidad. Cada error, cada retroceso y cada momento de duda eran oportunidades para aprender y reforzar la conexión con Rayo. Esa tarde, la segunda ronda comenzó con una intensidad aún mayor. Los obstáculos habían sido reorganizados, aumentando la dificultad técnica y la exigencia física. Rayo mostró signos de tensión, pero Sofía mantuvo la calma. Su voz suave y firme lo guiaba, recordándole cada paso aprendido, cada salto practicado, cada maniobra dominada. «Confía en mí, confío en ti», repitió una y otra vez, mientras el caballo avanzaba con determinación. Cada obstáculo era superado con precisión, y aunque hubo pequeños errores, Sofía supo corregirlos al instante, manteniendo la calma y transmitiendo seguridad a Rayo. La multitud observaba en silencio, cautivada por la sincronía y armonía entre jinete y caballo. Muchos competidores y entrenadores reconocían, incluso sin palabras, que lo que veían era más que técnica. Era un vínculo que había transformado a ambos en un equipo formidable. Leonardo, desde su posición, anotaba cada detalle, pero no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y admiración. Había entrenado a muchos caballos y jinetes en su carrera, pero la relación entre Sofía y Rayo era única. La combinación de intuición, paciencia y respeto mutuo estaba dando resultados que superaban cualquier expectativa. El último obstáculo de la ronda era un salto doble seguido de un paso estrecho que requería velocidad y control absoluto. Sofía sintió como la tensión se acumulaba en su pecho, cualquier error podría afectar el resultado final. Respiró hondo, acarició el cuello de Rayo y susurró: «Estamos listos. Confío en ti, vamos juntos». El caballo, sintiendo la seguridad y determinación de su jinete, avanzó con potencia y precisión, ejecutando el salto doble y atravesando el paso estrecho sin vacilar. Sofía sintió una mezcla de alivio y triunfo. Cada movimiento había sido resultado de semanas de trabajo, de desafíos superados y de confianza mutua fortalecida. Al concluir la ronda, la audiencia estalló en aplausos. Muchos no esperaban que un equipo tan joven y relativamente inexperto pudiera enfrentar un recorrido tan complejo con tal fluidez y sincronía. Sofía descendió del caballo, respirando con dificultad, pero con una sonrisa radiante. Rayo, relajado y orgulloso, se acercó a ella, apoyando suavemente su cabeza en su hombro. «Lo hicimos, Rayo», susurró Sofía. «Lo logramos juntos». Leonardo se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Sofía. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Lo que han mostrado hoy no es casualidad. Si continúan trabajando así, no habrá límites para lo que puedan lograr». Sofía asintió, comprendiendo que la competencia era solo un paso más en su camino. Cada obstáculo superado no era solo una victoria en la arena, sino también una lección sobre perseverancia, paciencia y la importancia de creer en uno mismo y en quienes nos rodean. Esa noche, mientras preparaba a Rayo para descansar, Sofía reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó los días de duda y frustración, las noches de práctica interminables, los momentos en los que había sentido miedo y desconfianza. Ahora comprendía que cada dificultad había sido una oportunidad para crecer, para fortalecer la relación con Rayo y para descubrir su propio potencial. «Esto es solo el principio, Rayo», susurró nuevamente. «Tenemos un largo camino por delante, y sé que podemos recorrerlo juntos». El caballo, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro, parecía entenderlo, transmitiendo una calma y confianza que Sofía absorbía como propio impulso. En ese instante, supo que no importaba cuán difíciles fueran los próximos desafíos, lo esencial era mantenerse fiel a la conexión que habían construido y confiar en sus habilidades y en su compañero.
El día de la competencia nacional llegó con un cielo despejado y un aire cargado de expectativas. Sofía se despertó antes del amanecer, con una mezcla de nervios y emoción que hacía latir su corazón con fuerza. Rayo estaba tranquilo en el establo, como si percibiera la importancia del día y la energía de su jinete, absorbiendo cada gesto y cada susurro de Sofía mientras lo preparaba. Leonardo ya estaba allí, observando desde la distancia con su mirada analítica, pero con un brillo de orgullo en los ojos. Sabía que este evento no solo pondría a prueba las habilidades de Sofía y Rayo, sino también su capacidad para mantenerse calmados bajo presión, y cómo manejarían la atención de la multitud y la presión de competir a nivel nacional. «Recuerda, Sofía», dijo mientras ajustaba la montura. «Todo lo que has hecho hasta ahora te ha preparado para esto. No importa lo que digan los demás ni cómo se vea la competencia. Lo importante es tu conexión con Rayo. Confía en ti misma y en él». Sofía asintió, tomando una profunda respiración. Cada palabra de Leonardo era un recordatorio de que la fuerza de su equipo no se medía solo en resultados, sino en la dedicación, paciencia y respeto mutuo que habían cultivado. El primer obstáculo era una serie de saltos que requerían precisión y coordinación. Sofía colocó a Rayo frente al primer salto y susurró suavemente: «Vamos, confío en ti, tú confías en mí». El caballo avanzó con seguridad, saltando cada barrera con potencia y control. Sofía sintió un escalofrío de emoción recorrer su espalda. Cada salto exitoso era un reflejo de todo el trabajo que habían realizado juntos. La multitud comenzó a murmurar, algunos con incredulidad, otros con admiración, mientras la joven jinete avanzaba con determinación. El segundo obstáculo incluía giros cerrados y cambios de dirección combinados con saltos de altura media. Sofía mantuvo la calma, guiando a Rayo con movimientos precisos y suaves indicaciones. El caballo respondió con una obediencia casi instintiva, demostrando la confianza que habían construido durante semanas de entrenamiento. Cada movimiento reforzaba su conexión, y cada error corregido al instante fortalecía su seguridad mutua. Desde su posición, Leonardo observaba atentamente. Sabía que esta competencia nacional era mucho más exigente que cualquier otra que hubieran enfrentado antes. Sin embargo, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y asombro. La relación entre Sofía y Rayo era algo que no se podía enseñar, era un vínculo genuino, un entendimiento profundo que los hacía moverse como uno solo. Cuando llegaron al último tramo, un salto doble seguido de un recorrido estrecho que exigía concentración absoluta y velocidad, Sofía sintió como la tensión se acumulaba en su pecho. La presión era enorme, cualquier error podría costarles la victoria. Respiró hondo, acarició el cuello de Rayo y susurró con firmeza: «Estamos listos. Confío en ti. Vamos juntos». El caballo, sintiendo la seguridad y determinación de su jinete, avanzó con potencia y precisión. Superó el salto doble con un impulso perfecto y atravesó el paso estrecho sin vacilar. Sofía sintió una oleada de emoción. Cada obstáculo había sido superado con éxito, fruto de semanas de esfuerzo, paciencia y dedicación. La multitud estalló en aplausos. Muchos competidores y entrenadores miraban con respeto y admiración, reconociendo la habilidad, armonía y confianza que existía entre la joven y su caballo. Sofía descendió del animal, respirando con dificultad, pero con una sonrisa radiante. Rayo apoyó suavemente su cabeza en su hombro, compartiendo el momento de triunfo. «Lo logramos, Rayo», susurró. «Lo hicimos juntos». Leonardo se acercó, con una expresión que mezclaba orgullo y satisfacción. «Esto es solo el comienzo, Sofía. Lo que has demostrado hoy es increíble, y si continúas trabajando así, no habrá límites para lo que tú y Rayo puedan lograr». Sofía asintió, comprendiendo que la competencia era solo un paso en su camino. Cada obstáculo superado no solo representaba una victoria, sino también un aprendizaje sobre perseverancia, confianza y la importancia de creer en uno mismo y en quienes nos rodean. El momento de anunciar los resultados finales se acercaba. La tensión era palpable, competidores y espectadores contenían la respiración. Cuando el presentador llamó a los ganadores, el murmullo de la multitud creció con intensidad. Los nombres de los otros competidores fueron mencionados, y finalmente llegó el momento crucial. En primer lugar, con la puntuación más alta de las etapas más difíciles, Sofía Calderón y su caballo Rayo. El impacto de las palabras dejó a Sofía inmóvil por un instante. Luego, la realidad la golpeó con fuerza: habían ganado. La multitud estalló en vítores y aplausos,
y lágrimas de emoción llenaron sus ojos mientras abrazaba a Rayo. «Lo hicimos, Rayo», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Lo hicimos». Un asistente ayudó a Sofía a subir al podio, sosteniendo el trofeo mientras la multitud continuaba aplaudiendo. Miró a su alrededor y notó las expresiones de incredulidad y respeto de los demás competidores. Algunos habían dudado de ellos, otros simplemente no podían creer la conexión y habilidad que habían presenciado. Entre todas las caras, vio una que no había esperado: Leonardo, de pie al fondo, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba orgullo y humildad. Su presencia silenciosa pero firme fue un recordatorio de que su esfuerzo no había pasado desapercibido, y que incluso quienes alguna vez habían dudado de ellos ahora reconocían su talento y dedicación. Mientras la ceremonia finalizaba, Sofía regresó al área de descanso con el trofeo aún en sus manos. La multitud se dispersaba lentamente, pero la sensación de logro permanecía. Cada mirada, cada aplauso y cada felicitación eran un reflejo del respeto ganado, pero Sofía sabía que la verdadera victoria estaba en la conexión con Rayo y en la certeza de que juntos podían superar cualquier desafío. Leonardo se acercó, caminando con pasos medidos y expresión seria, pero con un brillo humano en sus ojos que Sofía no había visto antes. «Lo lograste», dijo con un tono más suave. No fue solo impresionante, fue inspirador. Sofía levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad en sus palabras, y respondió con cautela: «Gracias. No lo habría logrado sin Rayo». Leonardo asintió, mirando al caballo con una nueva perspectiva. «Tenías razón sobre él, y también sobre ti», dijo. «Creí que sabía todo sobre caballos, pero me enseñaste algo que había olvidado, que a veces el verdadero valor no se mide por resultados inmediatos, sino por la dedicación y el tiempo que estás dispuesto a invertir». Sofía sintió un nudo en la garganta. Nunca había esperado escuchar esas palabras de Leonardo, y mucho menos con tanta honestidad. «Ahora, Sofía», continuó Leonardo, con un tono decidido, «quiero proponerte algo. Sé que tienes talento no solo para entrenar caballos, sino para comprenderlos de una manera que no se puede enseñar. Quiero apoyarte para que sigas desarrollándote como entrenadora y competidora. Este no debería ser tu final, sino el comienzo de algo mucho más grande». Sofía parpadeó, sorprendida por la oferta. Había pasado tanto tiempo luchando por demostrar su capacidad que ahora, frente a esta oportunidad, se sentía abrumada. Finalmente, preguntó con mezcla de emoción y duda: «¿De verdad crees que puedo hacerlo?». Leonardo sonrió levemente, algo raro en él. «No solo creo que puedes hacerlo, estoy seguro. Ya lo demostraste. Ahora quiero ayudarte a llegar aún más lejos». El corazón de Sofía se llenó de esperanza y determinación. Sabía que aceptar esta ayuda significaba trabajar con alguien que, en el pasado, había representado todo lo que ella había cuestionado, pero también comprendía que algo en Leonardo había cambiado. Con su apoyo, y junto a Rayo, podía aspirar a nuevas metas y enfrentar desafíos aún mayores. Esa noche, mientras regresaba a casa junto a su padre, Sofía se permitió un momento de tranquilidad y reflexión. Juan, su padre, la miraba con orgullo y cierta incredulidad, reconociendo el camino que su hija había recorrido. «No voy a mentir», dijo. «Estaba preocupado por ti todo este tiempo, pero ahora veo que tenías razón. Hiciste algo que muy pocos hubieran logrado». Sofía sonrió, exhausta pero llena de satisfacción. «No lo hice sola, papá», respondió. «Rayo estuvo conmigo en cada paso». El silencio que siguió fue cómodo, un reflejo del respeto y orgullo compartido entre padre e hija. El trofeo no solo representaba una victoria en la competencia, era un símbolo de perseverancia, de confianza y de la capacidad de transformar lo imposible en realidad cuando se cree en uno mismo y en los demás. Sofía comprendió que este triunfo era solo el inicio de un camino lleno de posibilidades, y que cada desafío futuro sería una oportunidad para crecer junto a Rayo, Leonardo y quienes creyeran en ellos. Los días que siguieron a la competencia nacional estuvieron llenos de emociones y oportunidades. La victoria de Sofía y Rayo no pasó desapercibida. Entrenadores, competidores y aficionados al mundo ecuestre comenzaron a hablar de ellos, admirando la conexión única que habían demostrado en la pista. Sin embargo, para Sofía, el verdadero valor de todo lo vivido no se encontraba en los aplausos, los trofeos ni en los reconocimientos, sino en la certeza de que había superado sus propios límites junto a Rayo, y que, por primera vez, alguien confiaba plenamente en ella. Leonardo cumplió su promesa. Desde el primer día después de la competencia, comenzó a trabajar codo a codo con Sofía,
ofreciendo no solo conocimientos técnicos, sino también estrategias para desarrollar la confianza, la disciplina y la coordinación de ambos. Cada sesión era un aprendizaje constante, algunas veces los ejercicios parecían imposibles, otras veces los progresos eran sorprendentes. Sofía comprendió que el camino de un jinete y su caballo nunca terminaba, siempre había algo nuevo que descubrir, algo que perfeccionar, un desafío por superar. Rayo y tú tienen algo especial, le decía Leonardo durante los entrenamientos. No solo se trata de técnica, se trata de sentir, de anticipar y responder. Esa es la verdadera esencia de la doma y la competencia. Sofía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra y aplicándola con cuidado. Había aprendido a escuchar a Rayo, a entender sus señales y a anticipar sus reacciones. Cada movimiento, cada salto, cada giro reflejaba la confianza mutua que habían construido. Su vínculo se había vuelto inquebrantable, y ahora contaba con el respaldo de Leonardo, quien, aunque aún firme y exigente, había aprendido a reconocer el valor de la paciencia, la observación y la empatía que Sofía aportaba. Mientras tanto, Juan observaba en silencio desde la distancia, asombrado por la transformación de su hija. La niña que había dudado de sus capacidades, que había sentido miedo frente a los desafíos, ahora se movía con seguridad, con determinación y con la confianza de quien sabe que no está sola. «Estoy orgulloso de ti, Sofía», le dijo una tarde mientras regresaban del establo. «Has crecido mucho, y no solo como jinete, sino como persona». Sofía sonrió, con el corazón lleno de gratitud. «No podría haberlo hecho sin Rayo ni sin Leonardo, papá», respondió. «Todos hemos aprendido algo juntos». El tiempo pasó y las competencias continuaron. Cada evento representaba un nuevo reto, pero Sofía y Rayo habían aprendido a enfrentarlos con calma y concentración. La relación entre ellos se fortalecía con cada día de entrenamiento, y su reputación como equipo confiable y talentoso crecía en el mundo ecuestre. Un día, Leonardo propuso un desafío diferente, un recorrido de obstáculos más complejo y exigente, uno que pondría a prueba no solo la habilidad de Sofía y Rayo, sino también su capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas. «Esto no es solo una competencia», explicó. «Es una oportunidad para demostrar cuánto han crecido y cuánto pueden lograr cuando confían el uno en el otro». Sofía asintió con determinación, ajustando la montura de Rayo y revisando cada detalle. Sabía que este desafío sería duro, pero también sabía que estaba lista. Durante la prueba, enfrentaron obstáculos que requerían saltos simultáneos, giros complicados y cambios de ritmo inesperados. En varias ocasiones, Rayo dudó, evaluando la dificultad de los saltos o el terreno resbaladizo. Cada vez, Sofía mantuvo la calma, utilizando suaves toques, palabras de aliento y movimientos precisos para guiarlo. La confianza entre ambos se convirtió en un escudo invisible frente a la presión, y juntos lograron superar cada obstáculo, incluso aquellos que parecían imposibles al inicio del recorrido. Desde su posición, Leonardo observaba con atención, satisfecho pero también sorprendido por la capacidad de Sofía para mantener la compostura bajo presión. Sabía que no solo estaba moldeando una jinete excepcional, sino también fomentando la madurez, la empatía y la fortaleza emocional que la acompañarían durante toda su vida. Cuando cruzaron la línea de meta, el público estalló en aplausos. La armonía entre Sofía y Rayo se había vuelto evidente para todos. No eran solo jinete y caballo, eran un equipo unido por la paciencia, el respeto y la dedicación. La victoria era un reflejo de su esfuerzo, pero también de la transformación que habían vivido juntos. Después de la competencia, Leonardo se acercó a Sofía, colocando una mano firme en su hombro. «Lo que has logrado no tiene precio», dijo con sinceridad. «Has demostrado que la perseverancia y la confianza pueden convertir lo imposible en realidad. Estoy orgulloso de ti». Sofía sonrió, emocionada y agradecida. «Gracias, Leonardo», respondió. «No habría llegado tan lejos sin tu guía. Pero más importante, creo que Rayo y yo hemos aprendido a creer el uno en el otro de una manera que nunca imaginé posible». Leonardo asintió, reconociendo que su papel como mentor había evolucionado. No solo había enseñado técnicas de doma y competencia, sino que había aprendido, a través de Sofía y Rayo, que la paciencia, la observación y la confianza eran tan importantes como cualquier habilidad técnica. Mientras regresaban a casa, Sofía reflexionaba sobre todo lo que habían vivido. Cada competencia, cada obstáculo, cada momento de duda y cada triunfo habían formado un camino lleno de enseñanzas. Comprendió que la verdadera victoria no siempre se medía en
trofeos, sino en la capacidad de superar el miedo, mantener la calma bajo presión y confiar en los que nos rodean y en nosotros mismos. Los días siguientes fueron de preparación para nuevas competencias, entrenamientos más desafiantes y oportunidades de aprendizaje. Sofía sabía que cada jornada sería una prueba, pero también un paso más en su crecimiento como jinete y como persona. Con Rayo a su lado y Leonardo apoyándola, se sentía lista para cualquier reto que el futuro pudiera traer. Un año después, la reputación de Sofía y Rayo se había consolidado. Participaban en competencias nacionales e internacionales, mostrando siempre la misma armonía y confianza que los había caracterizado desde sus primeros días juntos. Cada triunfo y cada obstáculo superado fortalecían su vínculo y confirmaban que, con paciencia, dedicación y fe, cualquier desafío podía convertirse en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Una tarde, mientras preparaban a Rayo para un nuevo entrenamiento, Leonardo se acercó y dijo: «Sofía, recuerda siempre esto, los caballos no solo nos enseñan a ser mejores jinetes, nos enseñan a ser mejores personas. Lo que has logrado con Rayo no se mide en premios, sino en lo que has aprendido sobre ti misma y sobre cómo creer en los demás». Sofía asintió, acariciando a Rayo con cariño y agradecimiento. «Lo sé, Leonardo», respondió. «Y sé que esto es solo el comienzo. Rayo, tú y yo podemos llegar tan lejos como nos atrevamos a soñar». El sol comenzaba a ponerse, iluminando el campo con un tono cálido y dorado. Sofía miró el horizonte, con el corazón lleno de esperanza y emoción. Cada paso de Rayo junto a ella era un recordatorio de que los desafíos, por grandes que parecieran, podían convertirse en victorias cuando se enfrentaban con dedicación, paciencia y confianza. La historia de Sofía, Rayo y Leonardo trascendió las competencias y los trofeos. Se convirtió en un ejemplo de superación, de cómo la perseverancia, la empatía y la fe en uno mismo y en los demás pueden transformar lo imposible en realidad. Cada salto, cada obstáculo y cada victoria fue un reflejo de un aprendizaje más profundo, que los límites solo existen si creemos en ellos, y que con esfuerzo, pasión y confianza, cualquier sueño puede convertirse en una hazaña extraordinaria. Sofía sabía que aún quedaban muchos caminos por recorrer, muchas competencias por enfrentar y muchos desafíos que superar. Pero, junto a Rayo y con la guía de Leonardo, estaba lista para enfrentar todo lo que el futuro le deparara. Juntos habían convertido el miedo en coraje, la incertidumbre en confianza y los obstáculos en oportunidades. Y así, mientras la luz dorada del atardecer bañaba el campo, Sofía, Rayo y Leonardo sabían que su historia apenas comenzaba, y que el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas.